Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día espectacular porque hoy, en nombre del canal, tenemos una bomba, una notición que seguramente va a hacer temblar a todo el fandom turco y por supuesto, a todos los que amamos las telenovelas y las historias de amor que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de una noticia, según nuestro título, completamente inesperada que supuestamente llegó el 4 de junio de 2025. Ya sé, estamos en fecha actual, y 2025 aún no ha llegado. Pero aquí en nombre del canal nos encanta especular, analizar, y sobre todo, soñar con esos momentos que nos hacen vibrar. Vamos a jugar un poco a imaginar que podría ser esa noticia inesperada que podría unir nuevamente a Can Yaman y de Method Demir. Así que abrochaos los cinturones porque este viaje va a ser emocionante. Pero antes de sumergirnos en este mar de posibilidades, quiero pediros un favor enorme. Si sois nuevos por aquí, o incluso si ya sois veteranos pero aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto. Haced clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes, teorías y mucha diversión sobre vuestros actores y actrices favoritos. Y si ya estáis suscritos, mil gracias por vuestro apoyo. Sois lo más. Bien, ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y de Method Demir. Dos nombres que juntos evocan pasión, química explosiva y una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su éxito rotundo en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Su relación en la pantalla era tan creíble, tan palpable, que muchos fans soñaban con que ese amor trascendiera a la vida real. Sin embargo, la realidad, como suele pasar, a veces difiere de la ficción. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, explorando otros proyectos y, en el caso de Demet, encontrando el amor en brazos de Oğuzhan Koç, con quien se casó y luego, lamentablemente, se divorció. Can, por su parte, también ha tenido sus propias relaciones, incluyendo su compromiso fallido con Dilekta Leota. ¿Pero por qué seguimos hablando de ellos? ¿Por qué, a pesar del tiempo y las vidas separadas, Can y Demet siguen siendo noticia? La respuesta es sencilla. La magia que crearon juntos es innegable. La gente aún recuerda con cariño a Can Divit y Sanem, y muchos aún guardan la esperanza de verlos juntos, aunque sea, una vez más en la pantalla. Ahora bien, imaginemos esa noticia inesperada del 4 de junio de 2025. ¿Qué podría ser? Aquí es donde empieza la diversión y las teorías se desatan. Podría ser, y esta es la más obvia, un nuevo proyecto juntos. Imaginaos un anuncio oficial, Can Yaman y de Method Demir protagonizarán una nueva serie. Sería una locura. La noticia daría la vuelta al mundo en minutos y las redes sociales explotarían. Sería el regreso más esperado de la televisión turca. ¿De qué trataría esta nueva serie? Quizás una secuela espiritual de Erkenci Kuş con personajes nuevos pero con la misma esencia de amor, pasión y comedia. O tal vez algo completamente diferente, un drama intenso, un thriller emocionante donde ambos pudieran demostrar su versatilidad como actores. La verdad, las posibilidades son infinitas. Pero sigamos soñando. ¿Y si la noticia inesperada fuera algo más personal? No estoy hablando de un romance secreto, aunque sí que muchos lo desearíais. Pero, ¿y si Can y Demet decidieran unir fuerzas para una causa benéfica? Ambos son personas muy comprometidas con diversas causas sociales, y podrían anunciar una campaña conjunta para recaudar fondos para una organización que apoye a niños necesitados, o para la protección del medio ambiente. Sería una forma hermosa de usar su influencia para hacer el bien en el mundo. Otra posibilidad, y esta es un poco más descabellada, pero ¿por qué no?, podría ser que Can y Demet anunciaran la creación de su propia productora. Sí, lo habéis oído bien. Una productora donde ellos mismos podrían crear sus propias historias, elegir los proyectos que les apasionan y dar oportunidad a nuevos talentos. Sería una forma de tomar el control de sus carreras y de dejar su huella en la industria del entretenimiento. También podríamos pensar en algo relacionado con el mundo de la moda. Ambos son iconos de estilo y tienen una gran influencia en las tendencias. ¿Y si anunciaran una colaboración con una marca de ropa o una línea de accesorios diseñada por ellos mismos? Imaginaos camisetas con frases de Erkenci Kuş, o joyas inspiradas en los personajes de Can y Sanem. Sería un éxito asegurado. Pero volviendo a la actuación, podría ser que la noticia inesperada fuera la confirmación de su participación en una película internacional.
Imaginaos a Can y Demet en Hollywood, protagonizando una comedia romántica o un drama de época. Sería un gran paso en sus carreras y les abriría las puertas a un público aún más amplio. Y ahora, una teoría aún más alocada: ¿y si la noticia inesperada fuera que Can Yaman y Demet Özdemir han escrito un libro juntos? Un libro sobre sus experiencias en Erkenci-Kuş, sobre los retos de la fama, sobre la importancia de la amistad y el amor. Sería una forma íntima y personal de compartir sus pensamientos y sentimientos con sus fans. Pero más allá de todas estas teorías y especulaciones, lo importante es recordar el impacto que Can y Demet tuvieron en la televisión turca. Su química en la pantalla era innegable, su talento como actores es indiscutible y su conexión con el público es inmensa. Por eso, la idea de verlos juntos nuevamente, ya sea en un nuevo proyecto, en una causa benéfica o en cualquier otra cosa, siempre será emocionante y generará expectación. Y hablando de expectación, no podemos olvidar mencionar los rumores y las especulaciones que han surgido a lo largo de los años sobre una posible reconciliación romántica entre Can y Demet. Aunque ambos han negado repetidamente cualquier tipo de relación sentimental, los fans siguen soñando con un reencuentro amoroso. Quién sabe, quizás la noticia inesperada del 4 de junio de 2025 tenga algo que ver con eso. Aunque seamos realistas, lo más probable es que sea algo profesional. De todas formas, sea cual sea la noticia, una cosa es segura: Can Yaman y Demet Özdemir seguirán siendo dos de los nombres más importantes del mundo del entretenimiento turco y seguirán generando pasión y expectación entre sus fans. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que os haya gustado este viaje de imaginación y especulación sobre la posible noticia inesperada de Can Yaman y Demet Özdemir en 2025. Hemos hablado de un nuevo proyecto juntos, de una campaña benéfica, de una productora propia, de una colaboración en el mundo de la moda, de una película internacional e incluso de un libro escrito por ambos. Recordad que esto es solo una especulación, pero qué divertido es soñar. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya entretenido y que hayáis disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que podría ser esa noticia inesperada del 4 de junio de 2025? ¿Os gustaría ver a Can y Demet juntos nuevamente en la pantalla? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero leer vuestras teorías y vuestras opiniones. No os cortéis. Y por último, pero no menos importante, os pido un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta para que YouTube sepa que os gusta este tipo de contenido. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. No os perdáis nuestros próximos vídeos llenos de noticias, chismes y mucha diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengáis un día maravilloso. Chao. Asterisco asterisco, continuando con la especulación y ampliando la noticia, asterisco asterisco. Pero esperad, que no hemos terminado. Aún hay más combustible para nuestra imaginación. Porque, ¿qué pasa si nos vamos un poquito más allá de lo obvio? Hemos considerado proyectos conjuntos, pero quizás la noticia del 4 de junio de 2025 no se trate de una colaboración directa, sino de algo que beneficia a ambos, incluso si no lo hacen juntos en la pantalla. Pensemos en grande. ¿Y si la noticia inesperada es que una importante cadena de televisión internacional, como Netflix o HBO, ha comprado los derechos de Erkenci-Kuş para adaptarla al mercado global, pero con una condición especial? Que Can Yaman y Demet Özdemir actúen como consultores creativos. Imagínatelo. Ambos estarían involucrados en la supervisión del casting, la adaptación del guión para un público internacional, y la promoción de la serie. Aunque no interpreten a Can Divit y Sanem Aydin, su presencia sería fundamental para asegurar que la esencia de la historia original se mantenga intacta. Sería una forma de honrar el legado de Erkenci-Kuş y de presentarlo a una nueva generación de espectadores. Pero aún hay más. Siguiendo con la idea de proyectos indirectos, ¿y si la noticia inesperada fuera que una famosa marca de perfumes ha lanzado dos fragancias inspiradas en Can Yaman y Demet Özdemir? No una fragancia cualquiera, sino dos, una para él y otra para ella, que capturan la esencia de sus personalidades y su estilo. Imaginad la campaña publicitaria, imágenes icónicas de ambos actores, paisajes turcos impresionantes, y una música evocadora que recuerde a Erkenci-Kuş. La fragancia para Can podría ser masculina, con notas amaderadas y especiadas,
que reflejen su fuerza y su carisma. La fragancia para Demet podría ser femenina, con notas florales y frutales, que capturen su dulzura y su alegría. Sería un regalo perfecto para los fans y una forma de llevar un pedacito de Can y Demet a sus vidas. Pero volvamos al mundo de la actuación. Hemos hablado de películas internacionales, pero ¿y si la noticia inesperada fuera aún más ambiciosa? ¿Y si Can y Demet han sido elegidos para protagonizar una serie de televisión de alto presupuesto ambientada en la época otomana? Imagínate el escenario, majestuosos palacios, impresionantes trajes de época, intrigas palaciegas y una historia de amor prohibido. Can Yaman podría interpretar a un valiente guerrero o a un astuto príncipe, mientras que Demet Özdemir podría interpretar a una hermosa princesa o a una inteligente cortesana. Sería un papel desafiante para ambos actores, que les permitiría mostrar su talento en un género completamente diferente. Y sería un espectáculo visual impresionante que cautivaría al público de todo el mundo. Pero ahora vamos a ponernos un poco más creativos. ¿Y si la noticia inesperada fuera que Can y Demet han decidido abrir un restaurante juntos? Sí, un restaurante. Un lugar donde puedan combinar su pasión por la comida, la cultura turca y el diseño. Imagínate el ambiente, un espacio acogedor y elegante con decoración inspirada en Erkencikus y en la tradición turca. El menú podría incluir platos tradicionales turcos, recetas familiares de Can y Demet, y creaciones innovadoras que fusionen la cocina turca con la cocina internacional. Sería un lugar perfecto para disfrutar de una deliciosa comida, compartir momentos especiales y conocer a otros fans de Can y Demet. Pero esperad que aún hay más. ¿Y si la noticia inesperada fuera que Can y Demet han decidido lanzar su propia línea de productos de belleza? Imagínate la variedad, productos para el cuidado de la piel, el cabello y el maquillaje elaborados con ingredientes naturales e inspirados en los secretos de belleza turcos. La línea de productos podría incluir cremas hidratantes, mascarillas faciales, champús, acondicionadores, labiales, sombras de ojos y mucho más. Sería una forma de compartir sus secretos de belleza con sus fans y de ayudarles a sentirse más hermosos y seguros de sí mismos. Pero volvamos a lo que mejor saben hacer, actuar. ¿Y si la noticia inesperada fuera que Can y Demet han sido invitados a presentar un prestigioso premio internacional de cine o televisión? Imagínate la alfombra roja, Can y Demet deslumbrando con sus elegantes trajes, posando para las fotos y charlando con otras celebridades. Durante la ceremonia ambos podrían presentar un premio importante, como el de mejor actor o mejor actriz, y pronunciar un discurso inspirador sobre la importancia del arte y el entretenimiento. Sería un momento de gran orgullo para ambos actores y una oportunidad de representar a Turquía en el escenario mundial. Pero ahora vamos a pensar en algo completamente diferente. ¿Y si la noticia inesperada fuera que Can y Demet han decidido crear su propia fundación benéfica? Imagínate el impacto, una organización dedicada a apoyar a niños necesitados, a proteger el medio ambiente o a promover la educación. La fundación podría organizar eventos para recaudar fondos, ofrecer becas a estudiantes talentosos y llevar a cabo proyectos comunitarios. Sería una forma de devolver algo a la sociedad y de hacer del mundo un lugar mejor. Y finalmente, pero no menos importante, ¿y si la noticia inesperada fuera que Can y Demet han decidido hacer una aparición especial en un videojuego? Imagínate la emoción, ambos actores prestando sus voces y su apariencia a personajes de un videojuego popular. Podrían interpretar a héroes, villanos o personajes secundarios, y participar en misiones emocionantes y desafíos difíciles. Sería una experiencia única para ambos actores y una forma de llegar a un público completamente nuevo. Como veis, las posibilidades son infinitas. La noticia inesperada del 4 de junio de 2025 podría ser cualquier cosa que se nos ocurra. Lo importante es mantener la mente abierta, dejar volar la imaginación y seguir soñando con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente, ya sea en la pantalla, en un proyecto benéfico o en cualquier otra cosa que les haga felices. Y ahora sí, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta exploración de posibilidades y que hayáis disfrutado tanto como yo. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo con vuestras propias teorías y opiniones. Y recordad suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos vídeos. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.